Bien, hermanos, la semana pasada hicimos mención que una de las tentaciones más peligrosas respecto a la crianza de nuestros hijos es entregarse a la negligencia, a la pereza, a la improvisación de este asunto. Y dijimos que estas actitudes representan una pero muy fuerte tentación a los padres debido a las innumerables y desgastantes demandas de la paternidad. Pero morder el anzuelo de esa tentación es tan peligroso porque si hay una tentación, hermanos, que tiene el potencial de tornarse en una de las más amargas maldiciones aquí en la tierra, es precisamente esta: que descuidemos a nuestros hijos, convertirse en padres irresponsables. Porque todos los padres que comienzan a ser indulgentes en sus responsabilidades, a entregarse a la dejadez en la crianza de sus hijos, porque ellos necesitan paz, porque ellos necesitan descansar, descubrirán al tiempo que ni obtuvieron paz y que tampoco encontraron descanso después. Por tal razón decíamos que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos ahora es trabajar, es esforzarse hasta que ellos puedan desarrollar un patrón de conducta piadosa. Esta, mis hermanos, es una de las metas que debemos proponernos alcanzar en cada uno de nuestros hijos. Ese es el objetivo hacia donde todas nuestras prácticas y esfuerzos como padres deben apuntar. ¿Cuál es la meta de nuestra crianza? Ejercitar a nuestros hijos en la vida piadosa. Y aprendimos en nuestro mensaje anterior que para cultivar un carácter piadoso en nuestros hijos, hay tres pilares fundamentales en los que debemos ejercitarles. Estos tres pilares los encontramos en Proverbios capítulo 1, versos del 7 al 10. Vaya conmigo nuevamente, por favor, hermanos, a Proverbios capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, hijo mío. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. De acuerdo a Salomón, estos tres elementos claves forman la base de una vida piadosa. Versículo 7, el temor de Dios. Versículos 8 y 9, el respeto a la autoridad paterna. Y versículo 10, evitar las malas compañías. He aquí los tres elementos básicos, tres elementos indispensables, hermanos, sin los cuales no se puede construir una vida piadosa. La semana pasada abordamos el primer elemento, el temor de Dios. Esta mañana, con la ayuda del Señor, estudiaremos el segundo elemento en el que nuestros hijos deben de ser ejercitados: el respeto a la autoridad. El respeto a la autoridad. Si queremos que nuestros hijos comiencen a desarrollar un patrón de piedad, lo segundo que debemos hacer, de acuerdo a nuestro pasaje, es ejercitarlos en el sometimiento a la autoridad paterna. Pero como padres, lo primero que necesitamos entender y tener es un entendimiento bíblico de autoridad. Las preguntas respecto a este tema abundan. ¿Cuál es la naturaleza de la autoridad de los padres sobre los hijos? ¿Es esta autoridad absoluta o relativa? ¿Es la diferencia de tamaño y fuerza lo que embiste de autoridad a los padres? ¿Tenemos el mando porque somos más sabios o porque tenemos mayor experiencia que nuestros hijos? ¿Somos llamados a gobernar a nuestros hijos porque ellos son más pecadores que nosotros en su juventud? ¿Tenemos el derecho de demandar a nuestros hijos lo que nosotros queramos? Si como padres no somos capaces, hermanos, de responder estas preguntas porque no entendemos la naturaleza de nuestra autoridad o porque no entendemos los alcances de la misma,
es muy seguro que quienes sufrirán los embates de nuestra ignorancia serán nuestros propios hijos. Pues ellos nunca sabrán qué esperar, nunca sabrán dónde parar, cuáles son los límites, porque las reglas constantemente en un hogar así están cambiando. Y están cambiando según el temperamento del padre, según el temperamento de la madre. Y hermanos, esto no debe de ser así. Así que, para poder ayudar a nuestros hijos a respetar nuestra autoridad, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Lo primero que debemos hacer nosotros los padres es entender la naturaleza y el alcance de esta autoridad. Dice Salomón en los versos 8 y 9, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es bien sabido, mis hermanos, por las Escrituras, que el Señor Jesucristo posee el principado sobre sus hombros. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo reina con un poder absoluto hasta el día de hoy. Él es el supremo Rey eterno. Pero Salomón, en esta porción de la Escritura, nos enseña que son los padres quienes habrán de administrar inicialmente esta autoridad de Cristo en sus hogares. Aquí el proverbista afirma que tanto el padre como la madre estarán involucrados en la administración de esta autoridad en sus hogares. Al decir, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, Salomón está presuponiendo algo. Salomón presupone que ambos padres se encargarán de darles a sus hijos directrices autoritativas. Es decir, instrucción y dirección. Estas que emanan de la misma posición de autoridad en que Dios les colocó. ¿Y cuál es el mandato que Salomón da a los hijos en este texto? ¿Cuál es el mandato que da a los jóvenes, a los niños? Que los hijos escuchen la instrucción de su padre y que no menosprecien la instrucción de su madre. Y niños, ¿por qué Salomón enseña que los hijos deben someterse a las directrices autoritativas de sus padres? ¿Porque ellos son mayores que ustedes? ¿Porque son menos pecadores? ¿Porque ellos poseen más experiencia que ustedes? ¿Porque ellos les compran todo lo que necesitan? ¿O porque papá es más grande y fuerte que ustedes? Aunque algunas de estas cosas podrían ser razonables y válidas, muy por encima de todas estas cosas es porque tus padres han sido colocados por Dios como autoridades sobre tu vida. Esta es la razón. Niños y jóvenes, ustedes deben de escuchar esto. Sus padres han sido colocados por Dios como autoridades sobre sus vidas. Y esto no tiene que ver tanto con la edad de tus padres, con la experiencia de tu padre o con su fuerza, como tiene que ver con su investimento de autoridad que Dios le dio. Y es por esta autoridad con la que Dios ha investido a tu papá, a tu mamá, que ellos tienen el derecho dado por Dios de tomar muchas decisiones sin ni siquiera consultarles a ustedes. Aunque posiblemente no te guste escuchar esto, esta es la verdad. Ellos pueden tomar muchas decisiones no requiriendo de tu opinión. El pastor e investigador Richard Foucault escribió a los padres en su libro lo que la Biblia enseña acerca de cómo disciplinar a los hijos. Él dice, tus hijos necesitan saber que tú estás a cargo. Eso significa que tú eres el padre, que tú eres la madre, quien toma las decisiones y no tus hijos. Eres tú quien decides cuándo es tiempo de dormir. Eres tú quien decide lo que se puede y no se puede comer y cuáles actividades son permitidas. Estas decisiones pertenecen a los padres hasta que el niño haya sido entrenado y sea capaz de tomar decisiones correctas por sí mismo. Pero mientras ellos carezcan de la capacidad de tomar decisiones correctas por sí mismos, nosotros decidimos por ellos. Y continúa diciendo, pero aun cuando en algunos casos se le permita decidir a los hijos, son los padres quienes deciden cuándo
y en cuáles áreas permitirán al niño hacer sus propias decisiones. Los hijos necesitan autoridad. Si los padres no les proveen el liderazgo que necesitan, entonces lo buscarán en otro lado. Si no tienen un firme liderazgo en el hogar, ellos encontrarán a otra persona fuera de su familia que les diga qué hacer. Los hijos necesitan desesperadamente a alguien que seguir, a alguien a quien ellos puedan entregarle su lealtad. Dios ha hecho que sus almas respondan a la autoridad paterna. Por consiguiente, ellos encontrarán un sustituto si sus padres abdican de su posición. Así que, niño, joven, aunque pudieras resistirte a lo que acabas de escuchar, lo cierto es que por esta autoridad conferida a tus padres de parte de Dios, ellos tienen el derecho de elegir por ti. Ellos poseen la autoridad de elegir por ti. Ellos deciden qué programas vas a ver y qué caricaturas no vas a ver. A qué horas te vas a dormir y a qué horas te vas a levantar. Qué comida vas a comer, qué blusa habrás de vestir y qué faldas no habrás de usar. Qué videojuegos jugarás y qué videojuegos no jugarás. ¿Qué películas vas a ver? ¿Qué películas no vas a ver? ¿Con qué personas te vas a juntar? ¿Con qué personas no te vas a juntar? Ellos tienen el derecho de elegir por ti. Y padres, más vale que ustedes estén eligiendo hoy por sus hijos, porque ellos encontrarán un sustituto a quien darles su corazón. Así que, niños y niñas que me escuchan, rebelarse a la autoridad de papi, rebelarse a la autoridad de mami, es rebelarse contra la autoridad de Dios mismo. Jóvenes, despreciar los buenos consejos o las directrices autoritativas de papá y mamá es como despreciar el mismo consejo de Dios. Esa es la verdad. Ellos, sus padres, son los representantes de la autoridad de Dios sobre ustedes aquí en la tierra. Cristo posee el principado sobre sus hombros, pero son sus padres quienes están a cargo de administrar esta autoridad sobre ustedes. Y padres, y especialmente las madres, ustedes deben de recordar, ustedes deben de estar convencidas que ustedes también han sido colocadas sobre sus hogares con autoridad y que esta autoridad debe ser reconocida y debe hacerse respetar por sus hijos, si en verdad queremos que a ellos les vaya bien. En un momento más hablaremos de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a reconocer y respetar nuestra autoridad. Pero déjeme agregar aquí que Josué es quizás el mejor ejemplo de gobierno sobre su casa, de ese tipo de gobierno que estamos tratando de describir. Quizás Josué es el mejor ejemplo bíblico. Pues este padre de familia, tal vez usted lo recuerde, al enfrentarse a la persistente idolatría de los hijos de Israel, él dijo unas palabras en Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Con esta declaración, Josué estaba diciendo, no importa lo que todo el mundo haga, no importa lo que la gran mayoría diga que está bien, mi familia servirá al Señor porque eso es lo correcto. Esto es lo que pensaba Josué. Josué entendió muy bien que como padre había sido colocado en autoridad sobre los suyos. Por tal motivo, mis hermanos, él no titubeó a tomar una decisión sobre los suyos. Él no consensuó a su familia sobre qué sería lo mejor hacer en dada circunstancia. Tampoco se puso a debatir con sus hijos si están de acuerdo o no lo están. Josué sabía cuál era su posición en su casa. Y sus hijos sabían que él era el padre y sin reñir respetaron y aceptaron lo que su padre decidió por ellos. Así que Josué, en un momento crucial de su vida y la de su familia, tomó las riendas de su hogar y como autoridad sobre su casa tomó una decisión por toda su familia.
Él dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Punto. ¿Alguna vez su hijo le ha pedido permiso para hacer algo? Como ir a una fiesta de celebración dudosa con no sé quién. ¿Y usted le ha dicho que no? ¿Qué sucede? Al instante se desata un debate, una riña, una discusión. ¿Pero por qué no? Todos los de mi salón van a ir. Ustedes son los únicos papás que no me dejan ir. Como ustedes ya disfrutaron su juventud, ahora quieren arruinarme la mía. O quizás su hija se quiere vestir de tal forma y usted se lo prohíbe y allí mismo comienza la riña. Él estira y afloje de poderes, de argumentos. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Tú me quieres vestir como puritana? ¿Como monja? ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? ¿Ponernos a argumentar? ¿Comenzar una discusión? ¿Qué debemos decir cuando nuestros hijos, cuando nuestras hijas nos enfrentan de esta manera? Porque no están de acuerdo lo que nosotros estamos decidiendo por ellos. Debemos recordar a Josué y decir, hijo, hija, puede ser, pero nosotros dirigimos esta casa bajo los principios de la palabra de Dios. Y como tus padres y como autoridades sobre tu vida, somos responsables de ti, delante de Dios. Nosotros somos responsables delante de Dios. ¿A dónde vas? Lo que haces, la manera en que te quieres vestir, las horas que quieres pasar frente al televisor. Nosotros somos responsables de ti. Hija, hijo, no importa si todo el mundo lo hace. Si Dios dice que sí, nosotros también vamos a decir que sí. Pero si Dios dice que no, entiende, mi hija, entiende, hijo, nosotros vamos a decir que no. Y entiende también que esto vamos a hacer yo y tu papá porque amamos a Dios y porque te amamos a ti y porque deseamos lo mejor para ti. Esto es un reflejo de la autoridad. Pero si usted es un padre que no ha entendido la autoridad, lo que seguramente va a pasar en ese momento es que se iniciará una discusión, un debatir de argumentos, peros y por qué, berrinches y chantajes. Y lo que seguramente también pasará es que en medio de esas tensiones familiares no habrá ni se ofrecerán razones bíblicas. Mucho menos sus hijos le perseverarán a usted con esa actitud paterna que manifiesta que usted también está bajo la autoridad de uno que es mayor. A todo lo que se reducirán estas razones por parte del padre, de uno que no ha entendido su autoridad, y para dar fin a la discusión dirá, porque yo lo digo. Pero mamá, ¿por qué? Porque yo lo digo y punto. Pero papá, porque me dio la gana y te callas. ¿Le resulta familiar? Esta no es una forma bíblica de ejercer nuestra autoridad. ¿Qué se creen los padres que así contestan? ¿Que son los soberanos sobre sus casas? ¿Que sobre sus hombros reposa el principado absoluto? Una autoridad de este tipo, mis hermanos, jamás se respeta, jamás se reconoce. Y hijos, quiten esa sonrisita de su boca, porque ahorita voy a ir sobre ustedes. Así que, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a reconocer y respetar nuestra autoridad? En primer lugar, y para el bien de nuestros propios hijos, lo primero que debemos hacer para que ellos reconozcan nuestra autoridad y la respeten, es que debemos nosotros reconocer primero que esta autoridad que poseemos como padres es una autoridad delegada. Padres, es muy importante que nunca perdamos de vista esto, que esta autoridad que poseemos es una autoridad delegada. Por tal motivo, la forma en que nosotros ejercemos nuestra autoridad sobre nuestros hijos les debe comunicar a ellos que también nosotros estamos bajo autoridad, bajo la autoridad de uno que es mayor a nosotros. Cuando hacemos uso de nuestra autoridad, de esta manera, ayudamos a que nuestros hijos reconozcan nuestra autoridad y respeten nuestra autoridad.
Pero más allá de esto, mis hermanos, al ejercer nuestra autoridad, conscientes de que no es nuestra, sino delegada, le ayudamos a nuestros hijos a forjar una relación de subordinación al Señor Jesucristo. Repito, al ejercer de esta manera nuestra autoridad, ayudamos a nuestros hijos a que puedan forjar una relación de subordinación al Señor Jesucristo. En otras palabras, y expresándolo de manera más simple, el objetivo de ejercer nuestra autoridad, según la Biblia, es con el propósito de ayudar a nuestros hijos a que ellos se conviertan en verdaderos discípulos obedientes del Señor Jesucristo. El objetivo final del por qué se nos delegó esta autoridad no es para que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros, no es para que nos sirvan, sino que a través de obedecer nuestras demandas autoritativas, ellos puedan ver que en última instancia a quien están obedeciendo principalmente no es a nosotros, sino que están obedeciendo a Dios al obedecernos a nosotros. Decir a nuestros hijos, porque yo lo digo, no es la clase de autoridad bíblica que se nos ha delegado. Esto no les lleva a ningún lado. Esto es pecaminoso. Solo Dios posee esta clase de autoridad absoluta, pero no nosotros los padres. Es por esto que, como padres, nosotros no podemos ponernos a determinar qué es bueno y qué es malo. No podemos ponernos a inventar qué es justo y qué es injusto. Como padres solo podemos ejercer una autoridad subordinada a Dios y declarar a nuestros hijos solo aquello que Dios ha declarado que es bueno, solo aquello que Dios ha declarado que es malo, que es justo o que es injusto. El niño comete un acto de desobediencia. ¿Qué debe de hacer el padre? El padre debe ir al hijo y decir, hijo, me desobedeciste, ¿verdad? El hijo, sí. ¿Recuerdas lo que Dios dice que debe de hacer papi si tú me desobedeces? Castigarme. Así es. Debo castigarte. Si no lo hago, entonces también estaría yo desobedeciendo a Dios. Y entonces tú y yo estaríamos pecando contra Dios. Estaríamos haciendo lo incorrecto. Hijo, eso no es bueno para ti y eso no es bueno para mí. ¿Qué debo de hacer? Pegarme. Ok. Dese la vuelta. ¿Qué le comunica este diálogo al niño, hermanos? Que no le estás castigando porque tú eres un ogro, ni estás tratando de obligarlo a someterse a ti porque odias que se porte mal o porque te moleste, sino que al hacerlo así tú le demuestras que tanto tú como él están bajo autoridad y el gobierno de Dios. Dios te ha llamado a una tarea que no puedes evadir. Estás actuando bajo el gobierno de Dios y demandas y obediencia a Dios. Porque Dios dice que así debes de hacerlo. Esta es una autoridad delegada. Así que, ¿cuál es el objetivo de esta autoridad delegada? Ayudar a nuestros hijos a que puedan forjar una relación de subordinación al Señor Jesucristo en la manera en cómo nosotros dirigimos nuestra autoridad. Esto nos lleva al segundo punto de nuestra autoridad paterna. Como padres, no solo debemos tener presente que mi autoridad existe porque Dios me la ha dado, sino que también debemos relacionar nuestra autoridad con la autoridad de Dios revelada en las Escrituras. ¿Qué queremos decir con esto en un modo más práctico, mis hermanos? Porque queremos ser prácticos en este tema. Queremos decir que como padres debemos de estimular a nuestros hijos a obedecer nuestra autoridad, como decíamos, no meramente porque yo lo digo, sino porque Dios así ha dicho. Génesis 18:19 dice de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Por ejemplo, hermanos, cuando disciplinamos a nuestros hijos, no podemos decir que estamos disciplinando bíblicamente simplemente porque le dimos al niño sus azotes. Es decir, hizo algo mal, entonces le azotamos. Muchos padres incrédulos, mis hermanos, les pegan a sus hijos de esta manera. Pero ¿cuál debería ser la diferencia entre la disciplina que ellos ejercen sobre sus hijos y la disciplina que nosotros, los padres cristianos, ejercemos sobre nuestros hijos? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia esencialmente, mis hermanos,
debería de ser que los padres cristianos al disciplinar, disciplinan en respuesta a las razones escriturales para hacerlo. Dicho en otras palabras, la diferencia entre ambos tipos de padres consiste en que los padres cristianos no disciplinan a sus hijos según su parecer, sino que se esfuerzan por conectar, por relacionar sus medidas disciplinarias con aquello que Dios ha dicho. Repito, ellos no se inventan las razones por las cuales han de disciplinar a sus hijos. Ellos no disciplinan según su criterio. En lugar de eso, estos padres trazan una línea desde lo que Dios dice, revelado en las Escrituras, lo que Dios ha revelado, y a partir de allí derivan, extraen sus medidas autoritativas para ordenar su casa. Por ejemplo, ¿merece un niño ser disciplinado porque al querer prepararse su cereal derramó la leche sobre la mesa? ¿Merece un niño ser disciplinado según el temperamento emocional del padre o de la madre? Ese día el padre, la madre no durmió bien, amaneció de malas o regresó muy estresado del trabajo, cansado. Así que en la primera provocación el padre descarga todo su enojo sobre alguno de ellos. No, mis hermanos. Los padres deben esforzarse por conocer qué enseña la Biblia y describir las razones bíblicas de cuándo sí y cuándo no se debe de disciplinar. Y para esto yo les recomiendo el libro de Paul David Tripp, Pastoreando el corazón de tus hijos. El hermano aplica todo un capítulo para hablar cuándo usar la vara, cuándo no usarla, cuáles son las razones bíblicas, cuáles no son. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, mis hermanos. Para poder ayudar a nuestros hijos a respetar nuestra autoridad, no solo debemos conducirnos como quienes poseen una autoridad delegada y disciplinar solo por las razones justas y verdaderas, sino que también, y en tercer lugar, la autoridad de los padres debe de ser formativa. El reconocido teólogo Charles Hodge dijo: la autoridad de Dios debería ser puesta en contacto constante e inmediato con la mente, corazón y conciencia del niño. ¿Qué queremos decir con esto, mis hermanos? Que al momento de ejercer nuestra autoridad, no solo reconocemos que poseemos una autoridad delegada, y no solo relacionamos nuestra autoridad con la de Dios, sino que también nuestra autoridad de padres debe de instruir. Dice Salomón: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y hermanos, especialmente este punto, esto no se aprende de la noche a la mañana. Padres, eso es algo que requiere disciplina, estudio y trabajo. Porque realmente para poder cumplir con este aspecto formativo de nuestra autoridad, lo que primeramente se exige de nosotros es que de manera urgente desaprendamos todas las formas autoritativas y disciplinarias que hemos aprendido del mundo. Se exige que echemos por la borda quizás alguna multitud de principios y preceptos errados que aprendimos de nuestros propios padres. Y segundo, se requiere que atendamos a la sabiduría que Dios nos ha dejado en su palabra escrita. Y especialmente que la memoricemos. Así que para que nuestra autoridad pueda cumplir su función formativa en nuestros hijos, se requiere de nosotros memorizar las Escrituras. Y cuando de asuntos de familia se trata, mis hermanos, el libro de Proverbios viene a ser el libro de texto por excelencia para los padres. Libro de Proverbios. Proverbios cobra especial valor por la gran diversidad de dichos sabios que se aplican a situaciones específicas de la familia. Así que, si algún padre quisiera hallar una fuente segura de consejos y principios sabios para aconsejar a los suyos, a su familia, el libro de Proverbios, mis hermanos, es su libro. El libro de Proverbios. Ahora, ¿cómo luce esta autoridad formativa en el hogar? ¿Cómo los padres deberían aplicar este aspecto de autoridad sobre sus hijos? Bien, lo que vamos a hacer ahora es dar algunos ejemplos prácticos de cómo debería lucir esta autoridad formativa
en el hogar. Por ejemplo, si tus hijos se están insultando el uno al otro y se ve que la cosa irá a parar en una pelea, los padres no solamente deben de decir: hey, ya basta, quédate quieto, oye, tú vete a tu cuarto, tú vete al tuyo, o tú siéntate acá, tú siéntate allá. No, mis hermanos. Si allí termina todo, aquí no hubo instrucción, aquí no hubo formación, no hubo dirección. Así que en lugar de solo decir eso, los padres podrían añadir las palabras de Proverbios 17:14. Hijos, ¿qué dice la palabra? El que comienza el pleito es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se complique. Y después usted le explica a sus hijos ese texto. ¿Recuerdas la ocasión que ustedes construyeron unas presas de lodo en el patio? ¿Qué pasa si uno aplasta uno de sus límites? El agua se derrama y se destruye todo lo que ustedes hicieron. Hijos, así es lo que ustedes están haciendo. Si ustedes comienzan a provocarse el uno al otro, irremediablemente ustedes terminarán en pleito. Y lo que va a escurrir aquí posiblemente es la sangre de alguno de ustedes saliendo de su nariz. O algo por el estilo. Pero usted no simplemente les puede decir: vete para allá, tú vete para acá, ya cállense, ya me hartaron. Debe de haber formación. Otro ejemplo. Si los niños están inquietos y se menean como si tuvieran hormigas dentro de los pantalones durante el culto, o en algún lugar en que deberían de estar quietos, no basta con que le toque las piernas y le diga: quédate quieto, vas a ver cuando salgamos. No, mis hermanos. Tú lo tomas y llevas su atención a la Biblia. Mira lo que dice Proverbios 25:28, Juan, Beto, Robertito. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y le preguntas: ¿cuál es el significado de una ciudad derribada y sin muros? Y le explicas: todas las ciudades fuertes en la antigüedad tenían murallas. Y una ciudad sin murallas era un pueblo que se exponía a que todos los enemigos entraran y los destruyeran. Le explicas el texto: hijo, tú debes aprender a controlarte. Si no aprendes a controlarte, tu espíritu será como una ciudad sin muros. ¿Y qué puede pasar? Todos los enemigos pueden entrar y dominarte fácilmente, ejercer sobre ti adicciones, inmoralidad sexual y cosas por el estilo. Hijo, debes aprender a dominarte para poder controlar tu espíritu. Y quizás la próxima vez que esto suceda, simplemente sea necesario mostrarle el pasaje con el dedo. O quizás tiene dificultad con uno de tus hijos porque ellos frecuentemente se están echando de cabeza. Mamá, Juanito me pegó. Mamá, Juanito no está sentado donde le dijiste. Mamá, Juanito no está haciendo lo que le dijiste que hiciera. Mamá, Juanito agarró tu celular. Mamá, Juanito lo regañó la maestra. Y así sucesivamente. ¿Qué hay que hacer en esta situación? Hermanos, aplicar la Escritura, la autoridad de Dios en su contexto inmediato. Así que es posible ir a Proverbios 17 y recordarles lo que dice el verso 9. Dice: el que cubre la falta se gana amistades, mas el que la divulga aparta al amigo. Y le instruyes: hija, si tú sigues haciendo esto con tu hermano, vas a perderlo como amigo. Esta no es la manera de conseguirlo. Escucha, Susana, Juanito es tu hermano y tú tienes que aprender a vivir con él. Sería mejor que comprendieras que el que cubre la falta de su hermano se gana su amistad, que el que la divulga se aparta al amigo. No vas a tener a Juanito por amigo si vas contando cosas de él. Dios dice que esta no es la forma de hacer amigos. Y usted le explica el texto. O quizás posiblemente tu hijo quiera poner un puesto de limonada el día domingo para ganarse un dinerito extra. En vez de decirle: no, tú estás loco, nada que limonada ni que nada, te quedas en la casa, nosotros vamos a la iglesia. Es mejor simplemente ir a la palabra y decirles, como por ejemplo Proverbios 16:16, ¿cuál dice? Es mejor adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Y explicarle: hijo, mejor que el dinero es adquirir sabiduría. Por eso nosotros como familia queremos ir a la iglesia los días domingos, porque ese día se predica la palabra. Hijo,
entiende, escuchar la palabra de Dios es mucho más valioso que todo el dinero que pudieras ganar del mundo. Al hacer esto y el explicarles el texto a nuestros hijos, poco a poco irán forjando una convicción en su corazón de que es mucho mejor estar con la iglesia el día del Señor, siendo expuestos a la palabra para adquirir la sabiduría, que ganarse unas moneditas extras el día domingo vendiendo vasos de limonada a 15 pesos. Puede ahora tener una noción más clara de su responsabilidad, hermano, hermana. Si habremos de ejercer una autoridad que instruye, una autoridad formativa, versículos de la Biblia deben de ser aprendidos de memoria. Por esto decía, esta no es una labor fácil. Y puede empezar a ejercitar su memoria con versículos de Proverbios, para que cuando se presente esa situación particular podamos aplicar a nuestra autoridad la palabra de Dios. Podamos aplicar a la mente, al corazón, a la conciencia de nuestros hijos lo que dice la palabra. Empezamos a citarles el versículo, a explicarles el versículo y a aplicar el versículo en ese contexto inmediato. Ahora bien, mis hermanos, con sinceridad de corazón y como quienes están delante del Señor, les pregunto, ¿cuánto tiempo dedicamos a la memorización de las Escrituras para poder corregir a nuestros hijos de esta manera? ¿Cuántas veces procuramos realmente aplicarnos a la palabra de Dios o aplicarles a ellos la palabra de Dios a sus violaciones particulares de la ley? O ahora que has escuchado esto, quizás lo ignorabas antes, pero hay un deseo en ti por aplicarte a esto, hacer algo al respecto. En cuarto lugar, para que los hijos puedan ser movidos a honrar a la autoridad de los padres, la autoridad de los padres para con sus hijos debe ser un reflejo de los tratos de Dios para con sus hijos espirituales. En el ejercicio de mi autoridad, yo no puedo ponerme a inventar. Yo no puedo ponerme a improvisar y actuar como mejor me parezca. Yo, hermano o hermana, debo de hacer mi mejor esfuerzo porque mis maneras comuniquen a mis hijos cómo es Dios con sus propios hijos. ¿Y cómo es Dios con sus propios hijos? ¿Cómo trata Dios a sus hijos? Dice el Salmo 86:15 que Él es amable y que Él es lento para enojarse. Deuteronomio 7:7 dice que Dios a sus hijos les da repetidas oportunidades para obedecer, que Él los libra incluso cuando no lo merecían. Éxodo 16 dice que Él provee para sus hijos aun cuando se portan mal. Es por esto, mis hermanos, que en nuestros tratos para con nuestros hijos, esto debe de comunicársele a ellos. Se les debe de comunicar algo acerca de la bondad de Dios, algo de la justicia de Dios, algo acerca de su misericordia, de su interés amoroso por los suyos, por el cuidado especial que tiene Dios para con su pueblo. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, alguna vez no han llorado en secreto por haber disciplinado a alguno de sus hijos o de sus hijas? De verdad, no lo queríamos hacer, pero nuestro amor por ellos nos impulsó a hacerlo. Por amor a Dios y por amor a ellos, no podemos dejar de hacerlo. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, lloramos en secreto cuando una de nuestras hijas o de nuestros hijos se quedó dormidito después de una tunda? No lo queríamos hacer. Pero si no lo hacíamos, seríamos padres infieles a las almas de nuestros hijos. Y no lo vamos a hacer. De hecho, hermanos, cuando disciplinamos de esta manera a nuestros hijos, estamos predicándole a nuestros hijos un buen sermón que les habla acerca del carácter de un Dios bueno, amoroso y santo, que no se complace en su dolor. Un mensaje que les predica algo acerca de su problema y que les predica algo acerca del juicio que merecen sus pecados. Por tal motivo, mis hermanos, nos aplicamos a este deber. Dice el pastor Bruce Ray, y él va un poco más lejos, y dice que al tratar a nuestros hijos como Dios trata a los suyos, estamos expresando un verdadero acto de adoración a Dios. Y podría preguntarse, ¿cómo es esto? Bueno, de manera simple, una manera muy simple.
Cuanto más el hombre exprese actitudes, comportamientos, modos que armonizan en el cómo es Dios, lo más que Dios encuentra agrado en esa persona. Es decir, cuanto más ve Dios de sí mismo en nosotros, lo más que su corazón se deleita en nosotros. Así que cuando los padres, las madres se esfuerzan en sus propios hogares por tratar, hablar, disciplinar, corregir, cuidar, proveer a sus hijos a la manera que Dios hace con los suyos, nuestra autoridad en el hogar se acrecenta, nuestra autoridad es bendecida por Dios, nuestra autoridad es como un acto de adoración, porque Dios encuentra de sí mismo al ver a nuestra casa. Padres, ¿entienden que cuando administran disciplina, de cierto modo están predicando a sus hijos algo acerca de Dios? ¿O están siendo privados de esta forma de enseñanza? ¿Entienden que cuando disciplinan están realizando un verdadero acto de adoración? Padres, ustedes tienen que ser un reflejo de nuestro Señor Jesucristo en su hogar. Tal como Cristo es la cabeza sobre su iglesia, así ustedes mismos son sobre sus casas. Salomón no baja el estándar de la crianza autoritativa de los padres y asume que esta es la manera en que los padres ejercerán su autoridad. Por tal motivo y sin reservas dice a los hijos: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y es por esto, mis hermanos, que el libro de Proverbios, sin condición alguna, encontramos una exhortación a los hijos a hacer lo correcto. Porque Salomón presupone que los padres habrán de hacer también lo correcto. Bien, hemos hablado a los padres. Ahora quisiera dirigirme a los hijos. Niños, jóvenes, quizás mientras hablábamos estas cosas, tú pudiste identificar algunas fallas en los tratos, en las maneras en que tus padres te gritan, te hablan o te pegan. Pero independientemente de eso, tú les debes obediencia y respeto a su autoridad paterna. Si ellos se han equivocado, este no es un buen pretexto para que tú seas un hijo descortés y desobediente a su autoridad. Porque lo cierto es que ellos sí se la verán con Dios, quien es el padre de tus padres, porque están haciendo las cosas mal. Pero tu deber, a pesar de ello, es ser obediente a tus padres, porque al hacerlo estás siendo obediente a Dios. ¿Y qué es lo que Dios te pide que hagas? ¿Cuál es tu deber, hijo, hija, delante de Dios? Niños, vamos a ver algunos pasajes. Y quiero pedirles que mientras escuchas estos pasajes, entiendas una sola cosa. Que aunque podrías estar escuchando mi voz mientras los leo, la realidad es que es Dios quien amorosamente te estará hablando. Porque la forma en que Dios nos habla hoy es a través de la predicación o cuando la palabra de Dios es leída. Así que, niño, niña, escuche con mucha atención lo que será leído, porque es como si el mismo Dios de la gloria estuviera hablándoles. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Tú quieres ser un niño sabio, un niño cuerdo? Esto es lo que dice la palabra de Dios, que es una locura no oír sus enseñanzas, que es de locos si tú cierras tus oídos a las instrucciones de tus padres. El Señor dice: oíd, hijos, y estad atentos y conoceréis cordura. Proverbios 4:5 y 6 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. 10-13. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida.
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Hijos, escuchen con atención. Salomón dice: hijos, de esto depende vuestra vida. Proverbios 6, 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Y cuando el autor dice aquí que es lámpara, este mandamiento que es luz, está hablando de la enseñanza del mandamiento de los padres. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hermanos, ¿cuál es la opinión que tiene Salomón de esos jovencitos? Que piensan que son más astutos, que piensan que son más inteligentes que sus padres, que piensan que ellos saben más que sus padres, o que piensan que sus padres son unos anticuados o que son unos tontos. ¿Qué es lo que piensa Salomón? ¿Qué es lo que piensa Dios de ellos? Que ellos son unos necios. Son unos necios. Y el necio menosprecia el consejo de su padre, lo tiene en poco, no le da valor, no lo escucha. Niños, escuchen bien esto. Eso la Biblia le llama necedad. Solo un hijo necio se atreve a despreciar, a tener en poco la palabra autoritativa que sale de la boca de su padre o de la boca de su madre. Solo un necio se atreve a cometer esta locura. Y de manera similar dice Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué está tratando de enseñar aquí Salomón? Hermanos, niños, está tratando de ilustrar el fin de aquel jovencito, de aquel niño, de aquella niña que maldice a su padre o que maldice a su madre, y aun cuando lo haga en secreto, cuando solo lo piense. Él dice, este niño, esta niña será como caminar en una caverna oscura, y él lleva una lámpara. Pero en el momento que maldice a su padre y a su madre, esa lámpara se apagará y quedará en tinieblas y tropezará y no sabrá por dónde camina y terminará mal. Quedará expuesto a la oscuridad por siempre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 23, del 22 al 26 dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Esa es la petición de un padre piadoso a su hijo. Hijo, dame tu corazón. Confía en la instrucción de tu padre, confía en la instrucción de tu madre. Jóvenes, tu corazón le pertenece primeramente a tu padre y a tu madre. ¿Y sabes qué es lo que esto significa? Que tú a tus padres le debes lealtad. Antes que a nadie, tu padre y a tu madre, tú les debes lealtad. Y cuando algún amiguito se te acerque a ti para decirte algo que no puedes contarle a tu mamá o a tu papá, no consientas, no lo escuches, cierra tus oídos, porque tú le debes lealtad a tu padre primero. Ellos son tus padres y para ellos no hay secretos. No hay secretos. Cuando algún amiguito exprese una opinión negativa de tu papá porque no te dejó ir a la fiesta, no se lo permitas, porque le debes lealtad a tu papá antes que a tus amigos, antes que a tus profesores, antes que a cualquier otro familiar, antes que al pastor. Tú le debes lealtad a tus padres. Si papi te hace una pregunta, si mami te hace una pregunta, tú debes de responder con honestidad, porque ellos son dignos de toda tu lealtad.
Si hay algo que no te gustó, si hay algo que te incomoda, tú debes contárselo a tu papá y a tu mamá. No debe de haber secretos. No debe de haber secretos para con ellos. Ahora, niños y niñas que me escuchan, es a ustedes que les estoy hablando. Nunca podrán alcanzar una vida piadosa si no ponen atención a la enseñanza, a la dirección de sus padres y de sus madres. Nunca podrás desarrollar en tu corazón una vida piadosa si no comienzas a desarrollar un patrón de lealtad y de respeto a tus padres. No podrás, eso es imposible. Pero como sé que algunos pueden estar aquí pensando, ¿pero quién le dijo a usted que a mí me interesa ser un hombre, una mujer piadosa? Estos textos que usted ha leído a mí no me afectan. Yo tengo otros planes para mi vida. ¿Quién le ha dicho a usted que yo quiero ser un hombre piadoso, una mujer piadosa? ¿Quién? Joven que me escuchas, tal vez tú tienes otros planes para tu vida, pero permíteme decirte algo con toda seriedad. Si decides menospreciar la instrucción paterna, si tomas la terrible decisión de pasar esas instrucciones por alto, te aseguro que tendrás una vida desgraciada. Una vida desgraciada aquí y una vida desgraciada y atormentada por la eternidad. Y cuando estés en el infierno y recuerdes estas palabras, desearás no haber nacido nunca. Aquí no estamos hablando de juegos. La escritura es muy clara cuando dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Nadie puede pasar por alto este mandamiento. Nadie puede ignorarlo sin recibir al mismo tiempo aquí y en la eternidad las consecuencias de su insensatez. Nadie. Tal vez no te interese la piedad. Tal vez no estés muy interesado en honrar a tus padres. Tal vez te moleste la iglesia. Tal vez te fastidia que te levanten temprano los días domingos. Tal vez te aburra la predicación. Y tal vez ni escuchaste la gran mayoría de las cosas que he dicho. Pero si persistes en ignorar estas palabras, si persistes, escúchame jovencito, niño, niña, si persistes en cerrar tus oídos, tendrás suficiente tiempo en el infierno para recordarlas. Y allí sabrás que fueron verdaderas. Y recordarás que estuvieron disponibles para ti. Y que las despreciaste. Y ese será el peor de tus tormentos. Saber que fuiste un muchacho, una muchacha insensata, necio, necia, que despreció la instrucción de su padre, que rechazó el consejo de su madre. Y ahí en el tormento de tus terrores recordarás por toda la eternidad estas palabras. Y te aseguro, desearás nunca haber nacido. Por este motivo te suplico, hijas, hijos, escucha nuevamente la dulce voz de Cristo hablándonos por boca de Salomón. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo guardes, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Niños, jóvenes, no desprecien estos consejos, porque ellos son tu vida bienaventurada aquí en la tierra y tu vida bienaventurada en la eternidad. Crean en el Señor Jesucristo para salvación y perdón de sus pecados. Y en conclusión, para que nuestros hijos puedan respetar nuestra autoridad paterna, se requiere que como padres recuerdes que Dios te ha delegado parte de su autoridad y que has sido llamado a ser un representante suyo en la vida de tu hijo.
Por tal motivo, tienes el deber de ser un padre o una madre que no ejerce su gobierno según su criterio, sino en la autoridad de Dios, que actúa de acuerdo a sus palabras y se esfuerza por ser para sus hijos un reflejo de los tratos de Dios para con sus propios hijos. Hijos, respeten la autoridad de sus padres, escuchen las palabras de sus padres, estén atentos a sus consejos, guarden la instrucción de su madre, átenlas a su cuello, entreguen la lealtad de su corazón a sus padres, amen la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, consérvalas en tu corazón, porque en ellas está tu vida. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Oremos.